Este es Relato de Vida, una serie de memoria indígena. Esta serie está pensado con el deseo de compartir los testimonios, experiencias y memorias y teologías de hermanas y hermanos indígenas desde su cosmovivencia de la fe cristiana en sus comunidades indígenas. Hoy estamos con Mi nombre es David Tunubalá. Soy de aquí del pueblo Misac, de aquí en el departamento del Cauca, municipio de Silvia. Estamos aquí en la vereda Puente Real, donde yo nací. Es nuestro territorio ancestral y pues nací en un hogar cristiano. Tengo mi esposa, tengo un hijo. Mi esposa es también guambianita. Eh, Somos bendecidos eh, por que Dios me ha permitido nacer en este territorio eh, y en especial de esta vereda, Puente Real. Entonces, y, y trabajo, yo soy amante de la agricultura, me gusta cultivar la tierra, me gusta sembrar, aunque también me preparé en el área de la salud, me preparé también algo de, pues, algunas carreras técnicas, pero no dejo de lado mi, digamos, o sea, como campesino, ¿no? Me gusta labrar la tierra, cultivar la tierra y ver cómo a través de esta madre tierra podemos, en principio, pues, eh, mantenernos saludables y, y nuestra alimentación siempre, esa parte es lo que me ha permitido, pues, eh, actualmente no estoy viviendo aquí en Silvia, estoy viviendo en otro municipio, pero igual también tengo mi lugar donde hago mis prácticas, mi labor del día a día en la agricultura y pues ese es mi, ¿qué? Mi día a día con, con que interacciono. También pues hago parte también de de la iglesia, de la comunidad Alianza Cristiana Misionera. Nacimos acá en este territorio eh, con con lo que Dios ha hecho con mi pueblo, eh, de, del sembrar la buena semilla de la fe. Y yo personalmente me siento con un bendecido y con un legado muy especial que mis padres, mis abuelos paternos fueron lo que hoy aquí, precisamente aquí a 20 metros, fue el lugar donde mi, mi abuela materna, mi abuelo paterno recibieron hace más de 80 años a nuestro primer misionero Oscar Jacobson, que llegó acá y abrió la puerta a que el mensaje de Jesucristo eh, fue recibido eh, para la gloria de Dios, y yo soy uno de los eh, que valoro realmente ese, ese momento de haber recibido el mensaje de salvación, y lo valoro realmente porque es con el que yo me identifico como siervo que somos siervo de Jesucristo, y de ver que de haber conocido la verdad, es lo que realmente a nosotros nos hace valiosos ante los ojos del Señor. Y pues estoy dispuesto para compartir un, alguna información que es de edificación para mi pueblo, para otros pueblos, y aquí estoy. Pues yo creo que mi caminar con Jesús, yo creo que algo que me decía mi mamá, ¿no? En la época en que había aquí me decían mis padres, que hubo una enfermedad del tifo, que creo que era transmitido por un vector que los ratones, aquí en Guambía en los años 70 80, de los 60 70, dice que murió muchos jóvenes, muchos niños y aún muchos mayores.
Y en el caso mío, nosotros somos 6 hermanos y mi papá y mi mamá, especialmente mi mamá, decía que yo fui muy afortunado porque ante en, mi hermano mayor, mi hermano mayor murió y le habían bautizado a mi nombre mismo, David Tunubalá. Pero entonces, en honor a mi hermano, digamos, que se murió, mi mamá me decía que ese nombre que había colocado David, que era como en reconocimiento a lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, también con el rey David. Entonces que eso, que mi mamá me decía que era muy significativo porque era algo que había llamado mucho la atención por lo que había hecho Dios a través de este siervo en, en el Antiguo Testamento. Y así, pues, nací en un hogar cristiano. Pero en especial mi mamá fue la que me motivó todo el tiempo desde mi niñez, en la escuela dominical, en mi juventud, ya en mi adolescencia, en mi juventud y después, bueno, entonces para mí es eso de que el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, veo que lo que Dios me ha ido cada día eh, madurando en la fe es lo que me ha permitido aún hoy decir que ha sido Él, gracias a su misericordia. Y por la pregunta de que cómo nosotros, eh, digamos, el significado de lo que Dios ha hecho, o sea, de la palabra, de cómo Dios, Jesucristo ha hecho cambio en nuestra vida, en mi pueblo, en mi familia, empezando con mi propia familia. O sea, es que eh, es algo que a nosotros personalmente y a la familia y a mi pueblo ha cambiado la historia del pueblo Misak, porque en medio de lo que en su momento, digamos, nuestra manera de vivir, que era pues, mi papá, mis abuelos, aún mi papá, antes de conocer al Señor, él vivía en una vida muy desordenada. Pero mi mamá era una persona que era constante en la oración, perseveraba en la oración, hasta que llegó un momento en que mi papá ya tomó responsabilidad en las cosas de Dios y fue firme, fue firme. Y ahí fue donde siempre veía que la mano de Dios, la, la respuesta de Dios en su momento fue lo que a nosotros, en cabeza digamos, de mis abuelos, ellos batallaron, lucharon para el Evangelio y para mí eso también me significa, tiene un significado demasiado importante para mí, de que una vez que hemos conocido el camino de la verdad, eh, vemos que Dios hoy sigue transformando vidas a pueblos, a naciones, porque el mensaje de Jesucristo es la verdad. El mensaje de Jesucristo es el amor. El mensaje de Jesucristo es el perdón. El mensaje de Jesucristo es de compartir, de servir, de dar. El mensaje de Jesucristo es de, de, digamos, de dar esperanza a las familias. El mensaje de Jesucristo es de animar. El mensaje de Jesucristo es de acompañar a los que están enfermos, a los que están caídos. El mensaje de Jesucristo es, es, digamos, es ver el significado de la vida, vivenciar el significado de la vida a la manera tan sencilla, tan humilde, pero siempre teniendo en cuenta un marco digamos, un marco de vida, un estilo de vida, pues que esté desde el orden divino, ¿no? Entonces eso es lo que más me llama la atención porque nuestra naturaleza humana somos siempre una naturaleza donde cualquier momento los deseos de la carne, cualquier cosa se nos en el camino, pero yo veo que así como nos enseñó Jesucristo, ese modelo revolucionario
de, de, de cambiar vidas, no con la manera como hoy el mundo lo está tratando de, digamos, de apoderar, como con el poder, con, con el conocimiento humano, sino en una forma sencilla de compartir, de servir, de dar. Entonces, para mí ese mensaje es lo que más me ha llamado la atención. Y la palabra, ¿no? Todo está en la palabra. Nosotros como pueblo Misak somos un pueblo unido, somos un pueblo que nos identifica con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres. Y me decía una vez un mayor, uno de nuestros hermanos, que somos muy similares a la cultura judía, que tenemos similitud en el sentido de que somos un pueblo que tenemos, que hacemos minga, que, que hay una persona que está en alguna necesidad, hacemos solidaridad y vivimos en colectividad. Entonces, la cultura, cuando vemos la palabra de Dios, cuando ya desde el tiempo, desde los patriarcas, como el plan de Dios con el pueblo de Israel y todo, que habla del territorio, que habla de la cuestión de la familia, que habla de sembrar, que habla de cultivar, que habla de cuidarnos, todo eso. Entonces uno va a la palabra y uno va también a la cultura y más bien la palabra nos afirma, nos enriquece aún más el valor de la tierra, el valor de cuidar la naturaleza, el valor de aún ser partícipes más en las mingas, de que en el fondo, si somos un pueblo colectivo, si la palabra también siempre habla de mantenernos firmes, mantenernos fuertes, mantenernos como pueblo, entonces la Biblia a nosotros nos ayuda aún más a valorar lo que tenemos como pueblo y también a resaltar y aún a rescatar nuestras costumbres, eh, digamos, habituales del pueblo Misak. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura eh, tenemos muchas actividades como familia, muchas actividades también con nuestros hijos, la enseñanza en la cocina, cuando mi papá, mi mamá, nuestros padres, cuando yo en este momento no tengo ya mi papá, mi mamá murió, pero en el tiempo que estuve con ellos, yo aprendí muchas cosas con mi papá, con mi mamá, porque estábamos en la cocina, él conversaba, él hablaba, él dialogaba aún con otras personas y yo siempre me llamaba la atención porque es el consejo de nuestros abuelos, el consejo de nuestros padres para decir esto no, esto sí, y siempre ellos referían que a la luz de la palabra, esto, esto también de nuestra cultura tenemos que eh, seguir, digamos, fortaleciendo. Y la Biblia ha sido el referente para nosotros, eh, aún enriquecer más nuestra cultura, porque habla de nuestro idioma, valorar nuestras, eh, ¿qué le digo? Prácticas culturales. En la agricultura, en la agricultura yo veo como lo que se incentivaba, digamos, en el pueblo de Israel con las semillas, con las plantas, aún con el ejemplo de Jesucristo, con la buena semilla, con todo eso. Eso a mí me da mucho más valor para yo seguir incentivando en la agricultura, por ejemplo, en mis prácticas. Y aún yo veo que gran parte de lo que yo tengo una finquita en Piendamó, en el municipio de Piendamó, y yo antes yo no me gustaba el clima templado, pero después cuando fui allá y Dios, la respuesta de Dios que fui a orar allá y colocaba en las manos de Señor, yo necesito esa finquita, necesito, y yo trabajé fuertemente y conseguí la platica y el Señor, ese lugar es maravilloso. Entonces Dios, la respuesta de Dios es eso, ¿no? Y la palabra de creer, de trabajar la tierrita y de amar la naturaleza. Pues yo creo que en primer lugar, nosotros, el pueblo Misak, tiene una historia muy particular de la historia de la iglesia, ¿no? Y algo que me siempre
he visto la perseverancia, ¿no? La perseverancia aún en medio de situaciones que se presenten en el camino o en el estar fuertes, unidos. La unidad, yo creo que aquí la iglesia ha mantenido y ha seguido aún más multiplicando, digo, también ha ido cogiendo más espacio porque, digamos, nosotros en la unidad hemos aprendido a ver que en eso Dios ha permitido, o sea, Dios ha mostrado que en medio de la unidad, en medio de un clamor entre como pueblo Misac, la respuesta es en su momento, la respuesta que siempre lo hace, y muchas veces a la manera como Dios lo quiere, lo está haciendo. Entonces yo veo que como pueblo Misac, por ejemplo, hoy tenemos una trayectoria muy significativa de lo que Dios ha hecho en todo el tiempo desde que llegó el Evangelio, y hoy muchos hogares están siendo tocadas aún para la gloria de Dios, jóvenes que están levantando, familias que están reconciliando, eh, iglesias que están también reafirmando más aún, porque el tiempo de hoy es un tiempo, no ha sido fácil, y sabemos que estamos en nuestros últimos tiempos porque así el Señor lo ha profetizado. Y pues para la gente que no es, digamos, que no es digamos, de otras culturas, yo creo que lo que Guambía, lo que el pueblo Misaga ha generado hasta ahora es una iglesia organizada, una iglesia que ha dado pasos muchas veces no al ritmo que quisiéramos, pero ha sido pasos firmes, pasos seguros de seguir afianzando en la extensión del reino de Dios en nuestro territorio, y de ir también, como dice en la palabra, ¿no? de ir y hacer discípulos a las naciones, a los pueblos, y más adelante nosotros estamos en eso también, de que somos llamados a servir y a ser testigos de lo que Dios ha hecho en mi pueblo, y compartir estos testimonios a otros pueblos, ¿no? Relatos de Vida es una serie de memoria indígena que busca escuchar y dialogar con hermanas y hermanos indígenas para que la Iglesia global pueda seguir enriqueciendo del mover del Espíritu de Dios en los pueblos de Abya-Yala. Comparte con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a promover voces y memorias indígenas en la Iglesia de hoy.